llamado Mariano Sánchez Soler. El mismo. Y bueno, era una manera de abrir boca y de ver cómo es el alfa hasta llegar al omega de lo que tenemos en este libro. La verdad es que hablar de Mariano Sánchez Soler siempre es un deleite y presentar uno de sus libros más todavía. Repito la frase: hablar de Mariano Sánchez Soler siempre es un deleite. Bien, lo propio hubiera sido decir, como suele decirse, ¿no? Hablar de Mariano Sánchez Soler siempre es un placer, pero no. Y he aquí la diferencia, la principal diferencia entre lo hecho y lo bien hecho. Entre contar sin más y contar con conciencia y compromiso de cómo se han de contar las cosas. Si se trata de otro tipo de persona, y otra clase de escritor, hubiera dicho sin más pena ni más gloria que hablar de Mariano Sánchez Soler siempre es un placer. Pero él no es de esos. Mariano es de los que no solo cuentan, sino de los que además se colocan cara a cara frente a las palabras, de los que evitan una cacofonía, una repetición inútil, una rima interna o una malsonancia. Es decir, que se da de hostias con el lenguaje hasta llegar a un acuerdo más o menos válido con él, y luego, si el capítulo, el verso o la frase le convence, hasta se van juntos de copas. Esto es lo que quería decir para empezar, que es lo mismo que venir a recordarles que Mariano Sánchez Soler es uno de los pocos escritores de oficio que conozco. Y cuando digo oficio, no me estoy refiriendo a los oportunos e inoportunos mezcladores de palabras que tanto menudean desde que la razón más o menos me asiste. Si aceptamos una verdad tan compasiva y absoluta como que Mariano Sánchez Soler no tiene más oficio ni beneficio que escribir y escribir, llegaremos a la conclusión de que su prolija obra no es otra cosa que un Mariano desleído en palabras, un hombre que pierde sangre en cada gota que escribe, porque cada gota que derrama es la pura destilación de sí mismo. Nació en esta ciudad un 2 de mayo del 54. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universidad de Alicante. Voy a hacer un poquito de biografía, que viene bien, porque no todos estamos al día, ¿no? En un Mariano que va aumentando y aumentando currículum a pasos agigantados y a veces es imposible seguirle. Entre 1980 y 1982 fue redactor de tribunales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo en el Periódico de Cataluña, en su delegación en Madrid, y colaboró con los semanarios Actual, Primera Plana e Interview, donde publicaba reportajes sobre corrupción policial, tramas negras y evasión de capitales. Ya nos vamos acercando al personaje. En octubre de 1982 entró en la redacción de Tiempo como reportero. Entre el 83 y el 85 formó parte de la sección de investigación y reportajes especiales de este semanario. Desde el 86 hasta el 91, 5 años, fue jefe del equipo de investigación de la revista Tiempo. En ese periodo escribió algunos reportajes sobre temas de actualidad. Libro secreto de Juan Guerra, las tramas del dinero negro, el libro negro de la corrupción política en España y todos los documentos del caso Urquijo. Y publicó 2 libros de investigación histórica: Los crímenes de la democracia, 1989, sobre la transición española a través de sus delitos de sangre, y Villaverde, fortuna y caída de la Casa de Franco, 1990, en el que ya se desvelaba la fortuna de la familia del dictador. Entre el 91 y el 96, los 5 años siguientes, tras pedir una excedencia en el Grupo Z, trabajó como jefe de prensa del Ayuntamiento de Alicante. Escribió el libro Los hijos del 20N. Duré un año. Historia violenta del fascismo español, año 94, y tras abandonar el ayuntamiento al año siguiente, regresó a Madrid como guionista de Telecinco para el programa La Máquina de la Verdad. Espera un momento, que le llamábamos La Máquina de Coser. Acuérdense de Julián Lago. En 1997 se reincorporó al semanario Tiempo, donde permaneció hasta junio del año 2000 como jefe de sección de Nacional. Durante ese periodo colaboró como articulista en Diario 16 y escribió el libro de investigación Descenso a los fascismos. En junio del año 2000 regresó a Alicante. Desde entonces nos vemos con relativa constancia, comemos o tomamos cervezas cuando nada lo impide y hasta acudimos juntos a encuentros literarios de mejor o peor reputación. Desde aquel 2000,
Sus colaboraciones en diversos medios no han cesado. La SER, Le Monde Diplomatique, el semanario Madrid Económico. Ha dirigido infinitos talleres de novela negra en la Universidad de Alicante, talleres de escritura, ha ejercido la docencia en la Ciudad de la Luz y, sobre todo, no ha dejado de dedicarse plenamente a la creación literaria y a la investigación periodística e histórica, tal y como delatan los libros que nos viene regalando desde que estrenamos el presente siglo. Hasta aquí la biografía más o menos oficial del personaje que tengo a mi lado. Pero lo que conviene saber es que en Mariano Sánchez Soler se produce un fenómeno de peculiar y engañoso desdoblamiento. Y digo engañoso porque pese a sus dos personalidades, en Mariano solo hay uno y lo demás son tonterías. Me explicaré. Hay un Mariano empeñado en hablar de sí mismo, con arte y disimulo. Y ese es el Mariano poeta e incluso el Mariano narrador que recorre los escenarios de su pasado, del Madrid de sus años de brega y especialmente de la ciudad que le vio nacer. Aquí tendríamos al autor de poemarios como Black in Blues, 1978, La ciudad flotante, 1983, La ciudad sumergida en el mar, 1993, Fuera de lugar, Poesía reunida del 72 al 2001, publicado por esta institución en el año 2001. Desprendimiento, 2015, Lágrimas de sombra, 2018, y Para los que brillan con el beso eléctrico, de año 19, de hace apenas 3 años. Bueno, en esta misma línea cabría meter al Mariano de las narraciones breves, como Historia del viajero metropolitano, Madrid 1987, Alacant Blues, Crónica sentimental de una búsqueda, también publicado por este instituto en el 94 y reeditada en el 2002. Lusitania Express, Alicante 1996, Alacant Asarpades 2003, Alacant Suite 2006 y Cuarteto de Alacant 2017. Es decir, cuentos, estampas, relatos breves donde se mezclan crónicas sentimentales con historias demasiado unidas a su propia vida. O sus novelas de más fuste, Carne fresca, 1988, Festín de tiburones, 1990, Para matar, 1996, Lejos de Orán, 2002, Grupo Antiatracos, 2006, La brújula de Ceilán, 2007, Nuestra propia sangre, 2009 y El asesinato de los marqueses de Urbina, 2013. Frente a este, estaría el Mariano que mira fuera de sí mismo y que se adentra en la crónica dura y violenta del tiempo que le ha tocado vivir y del que ha sido también testigo y parte como periodista y narrador de novela negra. Los hijos del 20N. Historia violenta del fascismo español. Madrid 1993, con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán. Descenso a los fascismos. Ediciones B, Barcelona 1988. Los crímenes de la democracia, 1998. Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura. Altos financieros de la democracia, año 2002. Las sotanas del PP. El pacto entre la Iglesia y la derecha española, 2002. Negociantes privados con dinero público. El vademecum de la corrupción de los políticos españoles, año 2003. Los banqueros de Franco, 2005. Baltasar Garzón, Tigre de papel, 2006. La transición sangrienta, 2010. Los ricos de Franco, 2020, etc. Bueno, se trata de libros escritos en primera línea de fuego, en el frente o la vanguardia de la noticia, en la avanzadilla de esa brigada mixta de choque en la que se la ha jugado tantas veces para denunciar el fascismo, las inmorales fortunas o los ricos por Dios y por la patria. Un tipo raro este Mariano que además cuando se adentra en el salvaje territorio del cuento y especialmente de la novela negra, su hábitat más natural no solo lo hace bien, sino que además despierta la envidia de otros escritores del género que no tienen el menor reparo en reconocer sus habilidades. Abro comillas. Los agentes de la ley que iba modelando en mis novelas, escribe Andreu Martín, eran fruto de la intuición, inspirados en 4 datos reales picoteados aquí y allá. Y de pronto, en el panorama de la novela negra española, hacían su aparición Galeote y Pulido. 2 personajes que se ponían en movimiento con un vigor y una solidez desconocidos hasta entonces. Enseguida se veía que el autor, Mariano Sánchez Soler, sabía de qué hablaba. Para mi gran envidia se hacía evidente que había tratado con funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
del Estado y que había manejado documentos y sumarios judiciales, o al menos que sabía fingirlo como nadie hasta el momento. Pero un autor no es solo lo que sabe, un autor también y sobre todo es cómo es y cómo se explica. He aquí la cuestión. Mariano pone todo su oficio, su experiencia periodística al servicio del relato. Y en ese fresco aparentemente irreal, en ese escenario de la ficción, aparece el fenómeno de la verosimilitud. El de los hechos contados de tal modo que, sin ser del todo o en absoluto ciertos, reflejan una historia perfectamente creíble y verosímil. La experiencia de ese Mariano que observa la realidad ha dado pie a la mayoría de sus libros y, de manera particular, al compendio de relatos que hoy venimos a presentar. Su preciso conocimiento de los procesos policiales en España, de su crónica negra, le ha servido para trazar un relato completo del poder y también para escribir con un realismo, con una naturalidad absoluta, un relato bien armado y bien documentado como el que se evidencia en sus novelas y sobre todo en este recuento general. La tesis que obtenemos tras leer todas las obras de Mariano, del Mariano investigador y del Mariano narrador, nos dice que del periodismo de investigación a la ficción, generada por su escritura, claro, solo hay un paso, o a veces ni siquiera eso. Cuando escribe ensayo, emplea artes narrativas altamente eficaces. Cuando hace cuento o novela, de un modo sutil y solapado, está desentrañando de igual modo los mecanismos ocultos y los abusos del poder. Pero además, no lo olvidemos, Mariano Sánchez Soler tiene la gracia de escribir bien, muy bien, estas denuncias en forma de reportaje o de novela, de modo que, como también señala Andreu Martín, y esto quiero entrecomillarlo y podría ser la frase de la intervención, decía Andreu Martín, os producirá el placer que la literatura tiene la obligación de procurar. ¿Qué quieren que les diga? Él es así y no tiene remedio. Para mí es como un hermano mayor que sabe más que yo de muchas cosas y con el que cuento siempre en momentos de mayor necesidad. Siempre lo he tenido cerca para corregir mis múltiples ingenuidades, mi candidez severa, para abrirme los ojos a una realidad maquillada que casi nunca es lo que parece, para advertirme de los peligros que nos acechan y sobre todo para desenmascarar a muchos tipos que andan por ahí disfrazados de legales. Su consigna es leña al mono, con 2 cojones, o vamos a darles caña. Pero en el fondo y en la superficie es un sentimental, un entrañable fingidor que ni siquiera sabe liberarse de sus recuerdos y de la gente que le quiere bien. Ni siquiera sabe hacer eso, fingir. Y en más de uno de sus libros se ha confesado sin retóricas ante el único Dios que conoce y le interesa, 2 puntos, la vida en su conjunto y el espejo en que se mira tan raudamente para trazar la crónica de sí mismo y sus nobles circunstancias allá donde le pilla la sorpresa, el Land Rover de los grises, el beso retorcido de Veronica Lake, el cigarro mal fumado de James Dean, una noche bajo el cielo suburbano de Vallecas, del Postiguet, o el bramido del mar desde una orilla con arena y vigilia. Muchas veces he tratado de imaginar a Mariano en el Madrid de su época de estudiante, de periodismo, o en su tiempo de periodista en activo, y lo he visto con esa soledad de muchacho urbano, que deambula por los callejones apartando latas de cerveza con un ágil puntapié y escuchando los últimos compases del viejo Sam en aquella Casa Blanca con aviones y lluvia. Ir por libre como hace él, negarse a la endogamia, que solo da perros de raza y niños tontos, ha sido otro de los subempleos de Sánchez Soler. Y eso nos ha dado, entre otras cosas, libros verdaderos, limpios de impostura. Mariano escribe novelas, ensayos y hasta poesía sin falsos efectos y sin pirotecnias verbales. Y todo porque este curioso escritor es un notario de sí mismo, de su trasiego urbano entre el cine Maracaibo y ese metro que se detiene en Legazpi, entre las últimas cargas del franquismo y los labios incendiarios de aquella muchacha a la que amó tanto y que le dio 2 maravillosas hijas. También la playa de San Juan, las luces nocturnas de Moncloa. Bueno, nada menos aldeano que este escritor de Asfalto y Cineclub, de blues,
y resistencia con el Benacantil al fondo, que sin embargo circula con alpargatas si el invierno lo permite, y mira de reojo el quebrado perfil del Puig Campana o el gesto fascinante de Mariola cuando todo se derrumba. Pero ¿qué Mariano nos vamos a encontrar en este libro que recoge 49 relatos escritos entre 1972, es decir, como he dicho al principio, entre sus 17 años, y el maduro escritor que contempla la vida desde la incertidumbre y la indulgencia de una pandemia mundial? Nos vamos a encontrar, tras una retrospectiva y una mirada panorámica, no solo al narrador curtido que recolecta historias desgranadas a lo largo y ancho de 48 años bien vividos, sino al sentimental que entre distopías, atracos, crímenes por resolver, encaritos de la noche, violencia, sangrienta transición, trenes, interminables trenes, penitenciarías, brokers, asesinos, delincuentes de todo pelaje, gafas oscuras y comisarios, entre todo eso, entre ese mar de intratable sabor negro, en este libro, Mariano deja ver las costuras de un alma que rinde gratitud y homenaje a sus maestros y a sus lugares. Bob Dylan, Vicent Andrés Estellés, Vázquez Montalbán, Chandler, Bogart, Lavapiés, Callao, Metro, Línea 7, Café Gijón, Ocume, pero sobre todo Alicante, infancia, cine Maracaibo, lo que es y lo que fue Mariano Sánchez Soler. Página 215. A mis 15 años soñaba con ser otro y escapar de un previsto destino de talleres. El futuro, el deseo de futuro era cuanto tenía, lo único realmente mío, y necesitaba tomar posesión de él cuanto antes. Al llegar a la esquina de la calle Moncada, Alex entró a su portal y me dejó a varios metros de mi casa. Atardecía y el aire nos traspasaba con un olor denso de basura, un aroma descompuesto y dulzón que nos recordaba de dónde procedíamos y quiénes éramos realmente. No lo duden, este libro es para leerlo, léanlo. No se priven de ese placer que la literatura, como señalaba Andreu Martín, tiene la obligación de procurar. Para concluir les recuerdo que, 2 puntos, no está nada mal ser un raro de su tiempo, jugársela como Mariano se la juega con estos libros y seguir teniendo amigos como los que tiene. Es una magnífica persona, aunque finja al contrario, y no tiene más oficio que el más miserable y bello de cuantos conozco, el de escritor, por la gracia de nadie, y el salvoconducto de su talento y de su manera de ser. Que Dios le perdone. Muchas gracias. Ahora es el momento de levantarme e irme, directamente. O sea, el momento me levanto y digo, bueno, muchas gracias por estar aquí y me voy. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a Pilar y a Gilbert. Bueno, cuando este libro nace en la pandemia. Quiere decir que nos aburríamos tanto que lo que decidí es recopilar todos los relatos que yo había publicado en determinadas revistas desde que empecé, ¿no? Desde que empecé a escribir. Y bueno, pues eso, fui buscando las revistas y fui buscando los relatos, los organicé de forma cronológica, luego puse dónde se habían publicado por primera vez y de ahí salió el libro, ¿no? 49 relatos. A mí, algunos amigos míos, como saben que escribo mucho, y les llegué a decir, bueno, y he recopilado todos mis cuentos. Pues serán muchísimos. Es un tochazo de 200. No, son 49. No me he dado tiempo a más. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque yo realmente, ya que José Luis me lo ha puesto muy difícil, yo realmente a los 13, 14 años, realmente lo único que me interesaba era el cine y leer, ¿no? Leer cómics, leer TVO, pero era el cine. Quizá porque no estaba bien dotado para los deportes, ¿no? Nunca se sabe. Y porque me gustaba pensar, ¿no? Me gustaba imaginar, inventar cosas. Entonces, esa es mi fuente. Mi fuente realmente es el cine de barrio, donde podías ver, ahora que ha muerto Godard, Pierrot Le Fou en un programa doble con una película de Manolo Escobar, no pasaba nada. O sea, era el mundo que teníamos, ¿no? Y donde además, bueno, yo me dediqué a la escritura, que era lo que a mí más me emocionaba, ¿no?
realmente he vivido escribiendo. Es una suerte porque yo he estado escribiendo y enviando a los sitios para publicar. Por ejemplo, este cuento que ha leído José Luis, que es el primero que escribí, y el primero que publiqué en la revista Nueva Dimensión, que está aquí. La he traído por si acaso, me emociona. Bueno, este cuento lo escribí, lo envié a la editorial y al cabo de muchos meses la editorial me contestó. Yo no me había quedado copia, no era tiempo de copias, ni de fotocopias, ni de ordenadores. De Ciclostil, pero tampoco. Ni Ciclostil, bueno, Ciclostil en COU sí que hacíamos algunas cosas, pero bueno, eso ya no era, es literatura también, pero bueno, es otro tipo de literatura. Y bueno, yo lo que hice fue eso, escribir con intención de publicar, porque yo realmente, yo soy hijo de la clase trabajadora, mi padre era impresor, y yo lo que realmente me interesaba era la escritura como oficio también, yo no me puse a escribir pensando en cosas excelsas, ¿no? Me puse a escribir para contar mi vida, contar el mundo en el que estaba e imaginar que todo podía ser de otra manera. Entonces, digamos que la escritura me sirvió para eso, me sirvió para, bueno, pues construir una visión del mundo, ¿no? De la realidad que a mí con mi conocimiento. Luego vienen las lecturas, luego viene el compromiso político, luego vienen los fracasos de otro tipo. Y vienen muchas cosas que te van curtiendo, ¿no? Y te van dando una visión más irónica de la realidad. Entonces, yo lo que hice fue 49 cuentos y los organicé tal como estaban publicados. No hay ninguno inédito, porque yo no tengo inéditos. O sea, que decir, yo se publicaba, pues ya está. O sea, pero no escribía para guardar en el cajón, ¿no? No podía permitirme eso, más que nada porque me parecía que lo que contaba era suficientemente estupendo como para que se quedara en el cajón. Y mientras tanto vas experimentando. De hecho, a mí, por ejemplo, en poesía me parece una cosa demencial. El último libro de poesía es un regreso al primer libro de poesía. Solo que con más técnica, más conocimiento y más recorrido, pero realmente hay una unidad de contenidos, ¿no? Y de forma de ver la vida. Entonces, bueno, yo me lancé a eso, me lancé a escribir. Estudié en los Maristas, que me lo pasé muy bien además, fui feliz en los Maristas. Estuve en la escuela maestría por la noche haciendo delineante de la construcción, porque no había forma de ganar, no tenía quien me pagara la carrera. Me fui a Madrid siendo oficial de la construcción, me busqué trabajo y tuve la suerte de ser alicantino y Calpisa, había contactos, mi padre tenía muchos contactos con gente de Calpisa y me puse a trabajar en Calpisa en la construcción, estuve 10 años ahí, mientras hacía la carrera. Quiero decir que bueno, que mi vida también se iba nutriendo de muchas influencias, ¿no? De influencias obreras, influencias... bueno, yo era un cultureta, pero tampoco me pasaba. A mí me gustaban las películas del oeste sobre todo, ¿no? Sinceramente creo que es un género insuperable además. Y Godard, ahora que se ha ido Godard también, me gustaba Godard, ¿no? La posibilidad de que alguien cuente lo mismo de otra manera me entusiasmaba, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha sido mi vida realmente. En los últimos tiempos me he dedicado un poco a recopilar, bueno, a recopilar es una mentira, ¿no? Pero a sacar en negro sobre blanco las cosas que he ido haciendo, y mi sorpresa ha sido que, bueno, que está bien, que lo que he hecho está bien, hay una evolución. Empecé haciendo relatos que tienen mucho que ver con la ciencia ficción, que es lo que como siempre empezamos, y luego yo me pasé a lo negro, pero a lo negro irónico, por ejemplo, el primer relato que yo publico policíaco, está en el libro, se llama La pistola estaba encendida, mataba a Vázquez Montalbán. Bueno, tenía 20 años, la mataba yo. ¿Mataba por qué? Porque era el director de una revista, se llamaba Gimlet, que es una revista legendaria dentro del género policíaco, y bueno, y no se me ocurrió otra idea mejor que matar al director por convocar un concurso que daban 500 pesetas, una cosa así de premio. Y bueno, y esa fue un poco la evolución. Entonces yo he ido... Luego le dedicaste el relato a Vázquez Montalbán para pedirle perdón. Sí, también, los 3 o 4, porque bueno, fuimos amigos. Soy el único que fue amigo suyo que lo mató. Eso siempre te da no sé, te da un nivel, ¿no? No sé cómo decirlo. La pistola estaba encendida. Estaba encendida. A Manuel Vázquez Montalbán, con quien quisimos tanto, pero sí. Bueno. O sea, dedicatorio es en esta publicación, sí, cuando yo lo publiqué, sí. Puse Montalbán, pero no le hice ninguna. Entonces, bueno, cuenta mi evolución, un poco como narrador, porque es lo que ha hecho José Luis, claro, es insuperable. O sea, ha hecho un repaso de estos que te acojonan. O sea, porque, en fin, nos conocemos hace muchos años, somos amigos y eso siempre es una ventaja, ¿no? En vez de que haga una tesis doctoral sobre mí, lo que hace es contar la verdad, y eso es genial, ¿no? Y yo
lo pensaba, digo, ¿qué voy a contar a la gente, que sois amigos todos, o la mayoría me conocéis de distintos ámbitos? ¿Qué voy a contar? Bueno, voy a contar que yo he vivido escribiendo, no sé si me explico, o sea, he hecho muchas cosas, pero he vivido escribiendo, mi vida ha sido la escritura, yo he vivido siempre escribiendo, otros viven picando piedras, yo he vivido escribiendo, y no he tenido ningún problema en investigar. Investigar quiere decir, no tengo problemas con los géneros, empecé con la poesía y seguí con la poesía. Y hice una lista, he cogido para aquí, digo, voy a hacerles un homenaje. Digo, vamos a ver, toda la vida escribiendo desde los 17 años, tengo 68 años. ¿Para qué? ¿Cuánto me ha dado? ¿Qué posibilidades he tenido? Muy fácil. 49 relatos, 232 poemas en 7 poemarios. Ahora tengo uno nuevo que va a salir en unos meses, entonces tendré que cambiar la cifra, pero uno que está haciéndose. 8 novelas, casi todas dentro del género negro policial. 15 libros de investigación histórica y periodística. El 13 de octubre sale el número 16, lo digo para poder hacer propaganda, se llama La larga marcha ultra de la muerte de Franco a Vox. Es el subtítulo. Ya podéis imaginaros de qué va. Transición, ultra, pam, pam, algo parecido a lo que decía José Luis. ¿Cómo explico que una cosa lleva a la otra? ¿No? Como la génesis y la magnesia, ¿no? Una cosa dice, ¿cómo es posible? No, es muy posible. Bueno, 15. 4 libros sobre Alicante. 2 de ellos publicados en el Gilabert. Y uno de ellos, una recopilación que hice, se llama Cuartito de Alacant, donde, publicó la Universidad de Alicante, que son unas 500 páginas, donde nunca dije que no iba a escribir nada más sobre Alicante, pero realmente es que después de hacer ese tomo no he vuelto a escribir ni un renglón sobre Alicante. Me he cansado, me he cansado mucho de decir las cosas y que no sirva para absolutamente nada. Siga la piqueta destruyéndolo todo, sigamos mirando para otro lado, etcétera, etcétera. Ya uno se cansa, cuando ya está ahí explicando la historia de esta ciudad y resulta que seguimos en lo mismo. Bueno, 2 manuales de teoría de cinematográfica, el manual de guión, que ahora si la gente se matricula, daré un curso en la universidad sobre escritura de guión cinematográfico, y uno de relatos, un manual de relatos. Un ensayo sobre cine y novela negra, bastante contundente, con unas fotos maravillosas. Instant Books, o sea, libros instantáneos de temas de actualidad, ya José Luis ha citado algunos, pues 8 o 9. Porque eso lo hacíamos en una semana, un libro en una semana. Eso hay que hacerlo, ¿eh? O sea, ahí a pie de imprenta, no era como ahora, pie de imprenta escribiendo el último capítulo. Bueno. Reportajes no los puedo contar, tengo 3 carpetas así. Cientos de reportajes. 4 guiones de películas, de las cuales solo una se llevó a la pantalla, que fue Tabarca, donde el director no me hizo ni puto caso y se cargó la parte política, se la cargó en un 80%, porque solo le interesaba la historia de amor. Pero los guionistas, ya sabéis lo que dicen en el mundo del cine, el guionista es la puta barata. Bueno, una obra teatral, porque por culpa de un director, Xavier Monsó, de Monover, del Pinós, pues el Pinós. Es que está ahí Nacho, que es de Monover, y dice, cuidado, que está bien y bien. Bueno, pues he escrito una obra, se llama El paso doble del detective Terratrèmol, que es una reivindicación de Alicante, ¿no? También hizo en la letra un paso doble, con letra del maestro Sanchís, también reivindicando Alicante. Bueno, ya está. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Seguiré haciendo, claro, evidentemente, pero uno está bien de vez en cuando hacer un repaso, ¿no? Porque parece que somos invisibles. Tú te pasas toda la puta vida currando, has escrito más de 40 libros, has ido en todos lados y resulta que el personal solo se acuerda de los libros de Franco. Joder, es tremendo, vas a la tele, hoy te llevan, pues tienes más remedio que ir, pero los libros de Franco, parece que solo he escrito libros sobre Franco, no son tantos, he escrito 2 nada más. Eso sí, la familia, bien que se ha encargado de querellarse y tenernos 2 años con tribunales y con historias así. Bueno, yo creo que lo único que puedo decir, y estoy muy contento que haya venido, se nota que tengo muchos amigos, porque estas cosas, yo estaba pensando, va a llover como la otra vez y la hemos jodido. Que los alicantinos cuando llueve se esconden. Los madrileños se van al cine cuando llueve, aquí no se escondemos.
Bueno, esa ha sido mi historia. Entonces, ahí vais a ver un libro donde cuento toda mi experiencia como narrador, toda mi visión, la forma de ver la vida, ¿no? De ver el mundo. Y es muy curioso porque a veces, ¿qué te hace que tú sigas escribiendo? Pues hace que sigas escribiendo algo tan sencillo, y es el cuento que contaba José Luis, algo tan sencillo como que un tío de barrio, con una máquina Olivetti verde pequeña, con sus 3 hermanos dando por saco por todos lados, gritando y haciendo tal, te pones en la máquina, empiezas a escribir, tienes una idea que le das vueltas, escribes el cuento, lo metes en un sobre, te vas al estanco, pones el sello, lo envías y pasan 7 u 8 meses y no sabes nada. Ni tienes el cuento, ni se ha publicado. Y que al cabo del tiempo te venga una carta, no estoy diciendo, se nos traspapeló. Y entonces me dijeron, dinos unas líneas de tu currículum. Y yo decía, vamos a ver, que estoy en COU. ¿Qué currículum voy a dar? Y entonces me inventé algo, ¿no? Soy los maristas de Alicante, digo. Por favor. Bueno, era becario, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, pero bueno. Entonces, ellos escriben el siguiente currículum. Alicantino, el autor, tenía 17 años de edad cuando hace algunos meses nos envió este relato. Atentos. Escritor cinematográfico, ha obtenido varios premios locales en esta especialidad. 75 años de cine, concurso de redacción de los maristas. Gané el segundo premio y escribí 5 o 6 más con nombres de mis amigos. Y ganaron todos. O sea, sacamos 5... O sea, no sé si me explico. Sacaron 5 ejemplares en Ciclostil. En Ciclostil, bueno, lo de Ciclostil, esa es la revista que hacían. Pero bueno, digo, escritor cinematográfico. Sí, sí. En lo referente al género, a la ciencia ficción, declara, me atrae, fijaros, en el fondo ya era un rojazo de la hostia, No lo sabía, todavía no lo sabía, porque todavía estábamos en otra cosa, ¿no? Pero claro, cuando llegué a la Universidad de Madrid, que estaba en llamas, pues no veas, es que era Hollywood, ¿no? Dice, me atrae particularmente la ciencia ficción como medio para criticar a nuestro mundo y como escape de las realidades quizá no muy ortodoxas que en él suceden. Y realidad entre comillas, por si acaso, entre comillas. Pues nada, esa es la... Entonces, esto parece una idiotez, pero esto me animó a seguir escribiendo. Hoy era un chaval aislado, que leía fotogramas todas las semanas, eso mi tinglado. Entonces me animó, y yo por eso siempre digo a la gente que empieza que envíe a los sitios, que envíe a los concursos, que participe, porque nunca se sabe. Yo gané el primer concurso poético, que fue La Ciudad Flotante, que era poesía joven, un premio de poesía joven. Lo gané, era un poemario estupendo, pues porque en el jurado había una tía que se llama Pureza Canelo, a la que no conocía de nada, que pensó que esas poesías reflejaban la forma de escribir de una nueva generación de jóvenes poetas, cuando realmente el que iba a ganar a dedo era el hijo de Carlos Murciano. Sí, no sé si a los que sois más mayores sabéis de qué me refiero. Entonces, bueno, esas cosas, esos milagros ocurren, ¿no? Y luego, para colmo, cuando me lo dieron, resulta que ganó el PSOE las elecciones. Eso es la leche. O sea, esto me lo dio el Ministerio de Cultura cuando estaba UCD, pero además el director era un tío de Falange, famoso, Castro Villacañas, famosísimo dirigente de Falange, el que presidía el premio. Y luego, en el intervalo, gana el PSOE. Joder, me entregan el premio y viene el ministro a dármelo. Solana, digo, tengo la foto, una amiga mía que estaba, le toma la foto. Me lo digo, Solana, y digo, qué importante soy. Es menos mal que sea, me peiné, llevaba el pelo así, me peiné un poco, ¿no? Bueno, quiero decir que esas cosas son las que nos animan a escribir, el ver que gente que no te conoce, gente ajena a ti, te lee y te sigue y te pa'lante y tal, ¿no? Y esa ha sido la historia. No tiene más. Seguiré escribiendo hasta que me muera, es una forma de estar aquí. Yo ahora en los cursos que doy, que estoy dando más o menos año sí, año también en la universidad, pues utilizo algunos de estos cuentos, son muy cortos algunos, porque es una técnica que hay que aprender. Yo, por ejemplo, antes de ponerme a escribir la primera novela, hice muchos mamotretos, intentos de novela, pues eso, tengo un huevo, ¿no? Te agradezco muchísimo en no haberlas publicado, haberlas dejado reposar y haber vuelto a ellas con más. Pues yo me pasé 4 años contando cuentos, escribiendo historias del metro.
de Madrid, yo iba en el metro de Madrid, entonces veía cosas, entonces tú vas... entonces había muchas historias, o sea, un día un tío baja por la escalera, en Useras, estoy subiendo las escaleras, baja otro y baja con una pistola en la mano, y me mira, y digo, hostia, el camarero del sitio donde vamos a desayunar. Claro, vamos a desayunar hablando del futuro de la humanidad, ya sabéis, la lucha de clases, todo ese tipo que se hablaba entonces, ¿no? Quiero decir que el metro te da mucha... la ciudad, ¿no? Ver la ciudad, mirar la ciudad, y lo conviertes en algo poético, ¿no? Eso ha sido mi... Entonces yo os agradezco mucho que hayáis venido. Os vais a divertir con los poemas. Vamos a sacar de dudas a los amigos en varias cosas, porque tú decías al principio, la gente piensa que 49 cuentos daban para un taco de libro importante, ¿no? Lo que decías al principio, ¿no? Bueno, 49 relatos son muchos relatos. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el relato La sangre del broker son 20 páginas, el libro tiene 230, si los 49 cuentos fueran de 20 páginas, el libro estaría en las 1000 páginas, aproximadamente. Pero es que, como dice él, hay cuentos muy breves que no ocupan más que unas líneas. Me voy a permitir leer este, y se lo dedico, ojalá lo pudieran escuchar, a los valientes que cultivan la violencia machista. Me parece... Es un libro de los años 80. Criminal de sí mismo, escrito en los años 80 por Mariano. Su cuerpo voló por los aires en el momento más inesperado, sin anuncios, como un gusano pirotécnico, hasta que se desmadejó contra un asfalto salpicado de coches impacientes. Antes, asomó tímidamente su cabeza calva y calculó la distancia mortal. En el bolsillo de su chaqueta oscura, la policía encontró una carta dirigida a su señoría en la que el ya cadáver había previsto el detalle de facilitar la verdad por escrito. Comillas. Señor juez, yo soy el asesino de mí mismo y por lo tanto el único responsable de mi muerte. Mi motivo es la venganza. Primero quise matar a mi mujer, a la mujer de mi tormento, pero me lo he pensado mejor y he decidido ocupar su lugar por ella. La pobre no tiene donde caerse muerta. Ese es el relato criminal de sí mismo. Bueno, esto ocupa una página. Si el libro tuviera... los relatos fueran de una página, pues tendría 40 y pocas páginas, ¿no? Y alterna esto y, bueno, no tiene desperdicio. Esa manera de recopilar algo imposible de recopilar, porque es el único que lo tiene, es él, ha ido, merece la pena. Y sobre todo la parte melancólica después de tanto crimen, tanto atraco, etcétera, que bueno, era lo que leía en la prensa. La historia del Nani está aquí, poniendo en tela de juicio el sistema penitenciario en aquellos momentos, ¿no? Y está dedicado precisamente a una de las víctimas en aquellos años, como he dicho antes. Pero, por ejemplo, conforme vamos llegando al final, yo les recomiendo que empiecen leyendo Cine Maracaibo, Exterior Noche, porque es su infancia y es el cine, es lo que ha nutrido su vida, sus novelas, su mirada, ¿no? Y ahí es donde he encontrado esas frases que dice, que me parecen absolutamente memorables. Llegué hasta la fachada del Maracaibo y me detuve ante aquellas carteleras expuestas en un gran panel de corcho. Metí la mano entre los huecos de la persiana metálica, pero las yemas de mis dedos rozaban aquellas imágenes sin lograr alcanzarlas. Mi sueño se estaba derrumbando. Bueno, el caso es que robó los carteles, salió pitando y es el botín que se llevó y lo hice inmensamente feliz, ¿no? Sí, eso, ya que ha contado esa anécdota Joan Carles, aquí les voy a hacer un homenaje a Joan Carles. ¿Habéis visto La Noche Americana? Bueno, pues un par de años después de que yo hiciera esto, porque esto es real, ¿no? Vamos a ver, una noche yo me levantaba a las 5 de la mañana para estudiar. Era el único momento en que podía con mis hermanos y tal. Y una noche yo preparé el atraco al cine, ¿no? Entonces estaba muy cerca de mi casa, lo que hice fue salir, dejé una piedra en la puerta, una piedra en la portería, a las 5 de la mañana en la Plaza Oral, di la vuelta por el Geógrafo Rey Pastor, que es la calle de atrás, llegué a la cartelera, intenté cogerlo, pues no había, busqué un palo y con un palo conseguí arrancarlas, y entonces me llevé las carteleras. ¿Quitaste las chinchetas? De una película que se llamaba Descalzos por el parque. Porque yo decía, yo quiero ser abogado,
y enrollarme con Jane Fonda. Es un chiste malo, pero eso lo hice. Bueno, pues al cabo de los años estamos viendo La Noche Americana y resulta que el director de la película, en ficción y en la realidad Truffaut, sueña que una noche un niño con un palo llega a la fachada de un cine y roba con el palo los carteles. Y dice Joan Carles, como tú, lo dijo, cabrón. Y yo dije, sí, pero él ha robado Ciudadano Kane. Hay niveles. Le ha robado Ciudadano Kane. Bueno, es la vida, es verdad lo que él dice, ¿no? Yo, la verdad es que siempre he sido un periodista, un periodista que escribe. O sea, los periodistas están muy devaluados, evidentemente, la alcachofa hace mucho daño, pero es un periodista que escribe. Pero siempre he sido un periodista escrito, siempre he estado en los medios escritos, nunca he querido hacer otro tipo de cosas. Y la escritura ha sido, bueno, es mi vida, no sé hacer otra cosa, ¿no? Y no sé hacer otra cosa bien, porque esto lo hago de puta madre, sinceramente. No, dejémonos de gilipolleces. Si después de tantos años escribiendo resulta que no llegas a la conclusión que lo haces muy bien, ¿qué tontería estás haciendo? Dejémonos de tonterías. Entonces, bueno, esa es la historia, es mi forma de ver la vida, mi forma de ver el mundo, también es mi tránsito por las cosas, ¿no? Por una serie de cuestiones. Soy un escritor muy político, ¿no? Aunque no esté en los partidos ni la política en lo que escribo, pero sí que hay una visión social, ¿no? Siempre he pensado que hay que escribir para la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que he intentado hacer. Y luego sí, me he aprovechado de todo el material de primera mano que el periodismo me ha facilitado. Pues escribo cosas de gente que los he hecho ficción, pero existían en la realidad. He estado con ellos, se han muerto algunos de una situación muy chunga, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la aportación, ¿no? Yo creo que he visto tantas cosas como periodista de investigación y como persona comprometida con el mundo que le ha tocado, que es que era imposible fantasear. O sea, tenía que escribir esas cosas, haciendo personajes interpuestos, inventando situaciones, lo que queráis, pero tenía que escribir esas cosas. ¿La realidad era tan difícil o tan increíble que tenías que transformarla para que el lector se la creyera a veces, ¿no? A veces, pero la realidad que yo he vivido como periodista, o sea, la experiencia, joder, vas a comer con un poli, determinado poli de la brigada, el grupo de atraco de Madrid, y antes de la comida toma, saca la pistola, saca así, para que la vea bien, la deja en el suelo. Es que me molesta aquí en él. Digo, hostia, vamos bien. Pero apunta para otro lado. Vamos bien, ¿no? Pues esas cosas pasan. O sea, es la chulería de los personajes. Entonces, cuando tú conoces eso, no te estás inventando las cosas. La verosimilitud radica en que tú haces creíble con un relato cosas que son verdad, para contar la verdad. Cuentas una mentira, contar la verdad. Esto lo he dicho mucha gente. O sea, no voy a... Pero a mí lo que ya que estamos en familia, y es una maravilla que hayáis venido a perder vuestro tiempo aquí, bueno, pues que sepáis que yo he intentado hacerlo, ser honrado, siempre, he sido honrado siempre. Lo he intentado también, he sido conscientemente honrado, y solo me he dedicado a escribir. Solo me he dedicado a escribir y a intentar divertir, emocionar, disgustar a la gente y contar la verdad, ¿no? Yo cuando a veces digo, no, yo quiero contar la verdad, hay gente que se descojona. Digo, bueno, yo cuento la verdad con los datos de que dispongo y con el material de que dispongo, cuento la verdad, no me invento nada. O sea, cuento la verdad, esa es mi obsesión. O sea, que no es toda, bueno, nada es toda la verdad. No seamos tan petulantes, tan estúpidos, ¿no? Pero sí que ese tipo de tinglado. Y esa es la milonga. O sea, todo eso lo combiné con militancia extrema izquierda y cosas de estas, que es lo que se llevaba entonces. En fin, esa cosa de la juventud. Luego descubres que el mundo es mucho más complejo que eso. Pero bueno, mientras dura, un poquito de Pink Floyd, un poquito de no sé, de internacional tocada con rock and roll, ese tipo de cosas, molan, ¿no? En fin, ese tipo de... No tengo nada más que deciros. Solo que me leáis, que me leáis. Si queréis alguien hacer una pregunta o dos, vale. ¿Algo que no haya quedado claro? Porque después de lo que ha dicho José Luis, está claro que soy la leche. Vamos, sin ánimo de molestar. Yo sí que quiero decir algo, sí. Yo he tenido el deleite, como dice José Luis, de presentaros a los dos en actos literarios.
Y me ha acojonado mucho cuando tenía que ponerme delante del teclado a qué decía yo de vosotros. Porque como ha dicho Pilar al empezar, yo sí que pienso, sí que creo que sois dos de los mejores escritores que ha dado Alicante en los últimos 50 años, por lo menos. Vale. Por lo menos, ¿no? Acepto... Y lo digo, por ahí más o menos. Y también quisiera añadir una de las características que ha dicho muy acertadamente José Luis sobre ti, que en el fondo eres un sentimental, pero también eres un brillante charlatán, lo has sido siempre, y en eso te pareces mucho a mi querido y desaparecido amigo Fernando Marías, con el cual tenía unas larguísimas conversaciones y siempre me habéis parecido que los dos sois dos Éramos amigos. Brillantes charlatanes. Ya lo creo que sí. La última fue sobre el Grupo Salvaje, ¿eh? Sí, siempre. Con Fernando siempre se terminaba hablando de Grupo Salvaje. Sí, siempre. Así que quiero felicitaros a los dos, porque con los dos he disfrutado de vuestra literatura, he disfrutado de vuestra compañía, he disfrutado, espero, que de vuestra amistad en mi devenir profesional, ¿no? Y quisiera, por último, preguntaros a los dos en qué proyectos estáis metidos en este momento literariamente, qué es lo que vamos a esperar, aunque tú ya... Que empiece José Luis, que es el que tiene más cosas. Sí, tú lo has adelantado, pero José Luis puede ser que esté preparando algo. ¿Por dónde van las cosas? Bueno, siempre estamos pedaleando, ¿no? Mariano dice, si dejas de pedalear te caes, ¿no? Y sobre todo en la literatura no por pedalear, sino porque es tu forma de vivir y de respirar, lo necesitas. Yo estoy un poquito ahora descansando, pero con proyectos, porque este año he sacado 3 libros, entonces ahora dejé 2 para empezar a presentarlos a partir del verano. Entonces nada, sabéis que a primeros de año salió la nueva biografía de Miguel Hernández actualizada. Ya son cerca de 700 páginas y puesta al día, y bueno, estoy un poquito cansado del tema. Ayer tuve un encuentro con un director que llevaba tiempo detrás de mí. Ayer nos juntamos a tomar café, que vino de fuera, y creía que me iba a hablar de otra cuestión y otra vez con Miguel Hernández, y que le contara porque estaba preparando un documental. Entonces ese tema intento quitármelo de encima, pero me parece que me va a acompañar toda la vida. Lo nuevo, un libro que me está dando muchísimas alegrías, que ya se ha agotado la edición, que va a salir la nueva, ya aún no lo he presentado, que es Mujeres del 27, la antología de la generación del 27, pero la parte que no salió en la foto, la de 17 mujeres del 27. Es un libro que ha caído bien, porque precisamente en institutos, colegios y sobre todo universidad también se hablaba de que la generación del 27 también estaban ellas, pero no había un libro contundente que, sobre todo, accesible, ¿no? Tanto económica como editorialmente hablando. Lo ha publicado Austral, y entonces, bien, estoy contentísimo con ese libro, porque un ejemplo nada más. Llevo en la universidad 15 años, 16. Apenas he dirigido un par de tesis doctorales. Pues el libro salió en abril, mayo. En mayo salió el libro, casi en junio, y ya me han pedido de universidades españolas para dirigir 7 tesis doctorales sobre mujeres que se está investigando. Es decir, de repente ese libro me ha visibilizado como investigador de mujeres, cuando yo tenía ya Maruja Mayo, Carmen Conde, María Teresa León, etc. Bueno, ese libro está ahí y me está dando muchas alegrías. Y luego, después de 33 años, Edad de Cristo, pues he vuelto a publicar poesía. Y ese libro lo presento en Alicante el martes que viene. Eso es lo último que hay a la luz. Proyectos muchos, de verdad, pero bueno, lo inmediato es ese, y por eso me he tomado un descanso este verano, me hacía falta. Y Mariano tiene 1000 cosas. Yo, aparte del libro que os he dicho, de Larga Marcha Ultra, que tiene 500 páginas, tapa dura, y lo publica Roca, y sale una foto mía estupendo. Tengo también un poemario, que supongo que saldrá para diciembre o así, el título es No es amor sino fiebre, y luego he hecho un libro que me faltaba, y se llama, el título ya está en maquetación, sí. Saldrá supongo para febrero o marzo. Lo que pasa es que si este pega mucho, me da mucho la barrila de Larga Marcha Ultra, pues a lo mejor el editor, que es otra editorial, dice, vamos a alargarlo un poquito más, que se llama Una hojarasca de cadáveres.
y son mis crímenes verdaderos, lo he subtitulado. Y es 12 casos importantes en mi vida como periodista, importantes muchos de ellos en la sociedad española, 12 casos reales, donde yo lo que hago es novelar los casos, sin salirme de la realidad, sin salirme de los datos que conocemos, pero novelarlos, ¿no? Y hacer un poco una reivindicación del periodismo del que se hacía, por lo menos que hacía alguna gente en mis tiempos, ¿no? Periodismo responsable, contrastado, con fuentes, metiéndote hasta el cuello en el fango, en fin, periodismo, lo que ha sido siempre periodismo, no el recorte y pega y la refritanga, ¿no? Que es lo que parece que prima ahora mayoritariamente. Entonces, bueno, ese es un libro que es un libro de no ficción, pero también es un libro de memoria, ¿no? Un poco explicando por qué. Pero estas son las 3 cosas que tengo hechas, que van a salir. Como dice José Luis, ¿te parece poco? A pedalear, bueno. También he juntado toda mi poesía completa, pero eso tengo que dejar que espere, a ver si algunos se olvidan de mis cuentos completos y no me acuerdo, pum, y los saco. Pero bueno, eso es algo que está ahí. Y esa es la faena. Porque bueno, pues vives escribiendo, no hay más historia. Es imposible, ¿no? Yo cuando me jubilé fue para mí una ruina jubilarme. Significó trabajar mucho más tiempo en la escritura, ¿no? Entonces, pues, en fin, esa es la milonga. Pues si no hay más preguntas, yo creo que es levantamos el la sesión. de que se ponga a firmar, que va a tener un ratito aquí ocupado. Y esto tienen que cerrarlo luego. ¿No? Queda inaugurado este pantano. El día 20 presentas tu libro, El último poemario. Sí. Que ya lo he leído, me gusta bastante. No sé si voy a poder ir, porque tengo algo, es que lo está viendo en la agenda. Es el martes 20. ¿Dónde? En la sede. Sí, lo presenta la rectora. Es que no sé qué me pasa ese día, si tengo una reunión de Ateneo. Quedamos un